Pero no me estoy... Dios bendiga a todos los discípulos. Desde Venezuela les damos un saludo fraterno en nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, a todos los discípulos de Asia, todos los discípulos del continente africano y a toda Latinoamérica y el continente americano. Realmente un saludo para todos los discípulos del mundo. Es un privilegio muy hermoso poder contemplar plenamente, tener esta oportunidad de poder compartir a través de este medio la palabra de nuestro Señor Jesús, quien todos creemos que es el Cristo de lo que estamos conectados en este momento. Por lo tanto, me ha tocado a mí complementar en este tiempo un tema que ha sido titulado El ya y todavía no de la Biblia. Por lo general, el crecimiento continuo de cada discípulo es un llamado diario en la vida. Y para ello yo quiero tener un basamento en el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículo 42, que en la Biblia Reina Valera actualizada de 2015 dice así: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Voy a repetirlo. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo. El Evangelio de la Biblia como revelación es el marco inicial, es la punta de lanza del único propósito por el cual el evangelismo de la Biblia agarra mucho fundamento. Pues sin este no se puede ejecutar ni se puede llevar a cabo esta actividad del evangelismo. Por lo que el evangelizar requiere de compartir el evangelio que la Biblia con claridad nos presenta. Y este evangelio no viene a ningún ser humano si no es por revelación. Mi pregunta es para todos nosotros, ¿qué es la revelación? Pues la revelación es la manifestación de algo no conocido, podríamos llamar oculto. Y Dios a los hombres que no tienen la capacidad de saber ni ver por sí mismos, por estar separados de Dios. Según Romanos 3:23, todos pecaron y por lo tanto no alcanzan la gloria de Dios. Por lo que la revelación entonces viene como un regalo, como una dádiva. ¿Y en qué consiste plenamente la revelación? Sencillamente Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está. Es la revelación entregada como un regalo al hombre, como un regalo inmerecido. Por lo que la revelación entonces es el evangelio. El evangelio es la buena noticia. La buena noticia es que Jesús es el Cristo. En Hechos 2:36, sencillamente allí el apóstol Pedro junto con los 11 discípulos dice que estando en pie dieron el discurso, y por boca de este servidor llamado Pedro, él dijo: pues sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí está el mensaje real por el cual Pedro se levantó en ese día con una autoridad y con una fuerza después de haber sido investido del Espíritu Santo con poder de lo alto para ser testigo ante la ignorancia de la humanidad. ¿Por qué expreso la palabra ignorancia? Porque sencillamente es no conocer,
el evangelio es no ver con claridad la buena noticia, y por lo tanto todo lo que el hombre ejecute, todo lo que el ser humano practique fuera de un conocimiento genuino y real, sencillamente es religión. Religión sin sentido de vida. Religión completamente muerta, pues todo lo que se haga lejos de conocer al Hijo de Dios como lo que Él es, lamentablemente no puede tener la vida. Ahora bien, Señor y Cristo son estas dos características muy claras, estos títulos, si así podemos llamarlo, que Dios otorgó a Jesús, su Hijo, el Hijo del Hombre, el Mesías prometido. La iglesia de los primeros tiempos, dice la Escritura, que ellos no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia. Por eso tomé este texto. Dice que todos los días en el templo y por las casas o de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar. Enseñar a quienes ya habían creído y anunciar o predicar la buena noticia a quienes no habían creído. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que Él exprese que Él es la puerta, y esto quiero que contemplemos con un detenimiento bastante concienzudo de las cosas. ¿Por qué yo expreso esto de manera enfática? Porque es que la revelación del Evangelio y la evangelización mundial y todo lo que estamos haciendo a nivel del lugar donde nos encontremos, es que decir que creo que Jesús es el Cristo no simplemente es hacer la evangelización mundial. Por eso es que el ya de la Biblia y el todavía no juega un marco diario. Dice que todos los días, completamente. No simplemente es decir que creo que Jesús es el Cristo. Es que el que dice que creo que Jesús es el Cristo, hay un mensaje que lo impulsa. Jeremías lo catalogó como un fuego que lo quemaba por dentro. Es una expresión inmediata en el hombre o la mujer que ha cobrado la vida, que ha salido de la muerte para venir a la vida e ir al estado original del hombre, donde todo es puesto bajo sus pies. Es allí verdaderamente donde se hace real. Por eso el fruto inmediato es que proclama lo que ha creído, lo que logra ver, lo que escucha, eso que ha oído y eso que ha visto, lo testifica, lo anuncia y lo habla. Por lo tanto, es un poco quizás difícil lo que voy a decir, pero es necesario que nosotros veamos, no simplemente aprender las lecciones que cada uno de nosotros hemos conocido y entregarlas de manera intelectual o de manera anunciada como de una forma académica. Eso es hacer la evangelización, porque lo podemos desarrollar de una manera inteligente, con un razonamiento lógico, pero toda sabiduría humana para hacer la obra de Dios, lamentablemente, es terrenal, animal y diabólica, porque la revelación de Dios no puede venir solamente a la razón del hombre, tiene que impregnarlo de manera completa y total, extraerlo de la muerte y traer y generarle la vida. Por eso cuando alguien escucha el evangelio y lo cree, es porque le es revelado. Esa noticia oculta y enceguecida a sus oídos y a sus ojos se hace presente, y por ello entonces no hay otro impulso, no hay otro objetivo de vida, no hay otra manifestación en él, sino dar a conocer lo que ha visto, lo que están viendo sus ojos, lo que ve su espíritu, lo que vivifica a su alma, y lo da como regalo gratuito porque es de Dios para la humanidad. Pero tener la revelación del evangelio es ir más allá, es cruzar la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Si Jesús dijo: yo soy la puerta, entonces significa que cruzar la puerta, que es tener la revelación del evangelio, es que Jesús es el Cristo, y que no es simplemente un criterio teológico, que no es simplemente una manifestación de una enseñanza programada por hombres y mujeres que lo han hecho sobre esta tierra y que se admira el trabajo, pero que la verdadera realidad es que el Padre ha tenido misericordia
de usted, de mí y de quienes hemos entendido el evangelio y por lo tanto lo creemos, cobrando la vida para ser verdaderamente columna y baluarte de la verdad de Cristo sobre esta tierra. Ser la nación santa apartada por él para anunciar sus virtudes como reyes y sacerdotes, es verdaderamente entregado con una plenitud total. Por lo tanto, Jesús pudo expresar y decir: cosas mayores que las que yo hice, vosotros haréis. Es profundizar la gracia de Dios, que es su Hijo. El Evangelio, al conocer que Jesús es el Cristo, hay un anhelo profundo en la vida del creyente que lo lleva a impulsar todos los días, porque todos los días hay una ampliación de esa revelación. No podemos quedarnos simplemente en decir que Jesús es el Cristo. Es que no podemos quedarnos. Es que ese fuego del Espíritu de Dios tiene que consumirte, tiene que consumirme, y es que me impulsa, pues ya no vivo yo, vive Cristo en mí, expresó el apóstol Pablo. Es que el fuego de Dios es exclusivamente para que tú seas la sal de la tierra. Es que el evangelio de Dios es para que seamos los verdaderos testigos y discípulos a todo lo ancho del globo terráqueo. Por eso él dijo: me seréis testigo ante la conducta y la actitud de los discípulos. Cuando le preguntaron al maestro diciendo: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Jesús dijo: no les toca a ustedes conocer esto. Por favor, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando sean llenos, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos parafrasearlo y decir: para que seáis llenos del evangelio. Y ser lleno del evangelio es que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuál verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces somos guiados a conocer la verdad. En otras palabras, a conocer el Hijo de Dios. Y esta es la voluntad del Padre. Por eso el Padre lo presenta. Por eso el Padre lo revela. Y cuando alguien verdaderamente lo ha recibido, entonces el Padre lo busca, porque ese es un verdadero adorador, esa es la verdadera iglesia, ese es el verdadero discípulo y ese es el verdadero testigo, ese es el ya de Dios que presenta la Biblia. Es la condición propia y el establecimiento en el previo momento en que la persona ha podido ver y entender plenamente que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo. Por lo tanto, la evangelización mundial no consiste sino en dar a conocer a Jesús como el Cristo. Y es vivir aferrado al pacto. Es que por aferrarnos al pacto es porque hemos conocido que Él es el Cristo, y dentro del marco de ese pacto Él ha prometido venir otra vez a buscar a aquel que lo ha conocido, a aquel que puede tener la comunión con Él, a aquel que verdaderamente, por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan, en el capítulo 14, versículo 6 lo expresa, y es un texto conocido mundialmente por todos los lugares. Ahora, es que la evangelización mundial, si no presenta, si no anuncia y si no dice, y si lo hace esporádicamente y es de vez en cuando, 1 o 2 días a la semana, eso no es la evangelización mundial. El ya de Dios o el ya de la Biblia es que la revelación de que Jesús es el Cristo es algo latente todos los días del mundo. Es que es la misericordia de Dios entregada al hombre, entregada al creyente, nueva cada mañana, nueva cada día, con una fuerza profunda y con una condición donde el hombre se entrega a sí mismo para vivir para aquel que murió y resucitó por él. Ya no vive para sí mismo, ya no vive para su proyecto terrenal, para el renombramiento de su nombre, como lo dijeron en Ro. Hagamos un nombre y démonos a conocer. No es de esa manera, no es la forma. Este camino es encontrar al digno llevando a cabo el evangelismo de la Biblia,
que con la garantía plena del Evangelio de la Biblia, que es la buena noticia de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es que los seres humanos cobran vida allí en esa condición, en este camino, es donde tenemos que ser verdaderamente discípulos, seguidores, para anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora, los apóstoles vieron al Señor físicamente y ellos podían anunciar, todos en las epístolas lo dicen, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Usted dirá, y nosotros en este tiempo, es que no son los ojos físicos, es que no es una mirada terrenal, es una mirada que se contempla únicamente por el Espíritu, que desde Génesis hasta Apocalipsis usted va a encontrar es al Hijo de Dios. Es que desde el versículo 1 de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, usted va a contemplar la gracia del Hijo de Dios. Es que allí está el anuncio del Hijo de Dios. Es que allí está la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David. Es que en la fiesta, en los tabernáculos, en los reyes, en la historia, en los reyes, sacerdotes, en los profetas, allí en todo lo vamos a encontrar, en cada cántico de los salmistas, en cada oración de los hombres de Dios. El capítulo 11 de los Hebreos presenta una galería de hombres en tiempos que no se conocieron nunca, pero que todos mantuvieron una misma fe. ¿De qué nos está hablando? De que en este camino tenemos que ser discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Ser seguidor. Por eso a los discípulos se les llamó en el libro de los Hechos cristianos. Sencillamente así, porque eran seguidores de Cristo, porque anunciaban esta claridad. Entonces tenemos que ver, creer que Jesús es el Cristo no es asunto de magia. Es que tenemos que conocer al Señor. Es que tú tienes que saber plenamente, no de manera intelectual, porque Él es el Cristo. Entonces tiene que haber una comunión plena y una mirada profunda a las únicas vías por las cuales se da el testimonio de Él, que son las Sagradas Escrituras. Es que es imposible que un discípulo haga la evangelización mundial si no tiene una familiarización con la palabra de Dios. Si no es capaz de sentarse a escuchar la palabra de Dios. Si con atención no escudriña la vida plena de Jesús, no como una biografía, ni como una historia, sino simplemente dentro de un nivel intelectual, no hay allí la profundidad. Es que Jesús es la puerta del reino. Entra más allá, crucemos más allá, vayamos con mayor profundidad y veremos muchas otras cosas. Es lo que con el apóstol Pablo no se quedó. Existen muchos criterios plenamente para poder anunciar lo que hemos visto y hemos oído. Tenemos que ser discípulos no en una vida de magia, sino de crecimiento continuo para la formación con la vida misma, donde el carácter juega un papel primordial, donde la condición, porque lo que no veas hoy lo vas a ver mañana. Por eso encontramos una serie de ejemplos en las Escrituras de hombres que hablaban con Dios y cometían errores garrafales. Esto no es un justificativo para vivir una vida lejos de una conducta. Es que el que tiene la revelación del Evangelio se santifica a sí mismo, porque es una nación completamente santo, es una mujer, es un hombre santo. En otras palabras, apartado con un oficio específico. Y no se queda ningún creyente por fuera. Algunos pueden decir, no, eso es para que lo haga el pastor, o el evangelista, o el apóstol, o el profeta, el maestro. No es así. Es todos y todos los días. No es un día que yo dedique de mi tiempo, es que es todos los días. Es que se acabaron las vacaciones. Es que es de manera constante y permanente. Es que la formación de la vida diaria. Es que varios hombres contemplaron todo eso. Por eso es que en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, él dice, ¿y por todos murió? Es que no murió por los pastores nada más. Es que no murió por los que dicen que tienen un ministerio, cual sea que tengan una identidad. No, murió por todos. A fin de que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió. Vivan para aquel que resucitó. Y ese es Jesús, quien cumplió la obra del Cristo. Es el Mesías prometido.
es el anuncio entregado. Entonces, por tanto, el evangelio es la buena noticia. Entonces, evangelizar es compartir esa noticia. ¿Cuál noticia? Que Jesús es el Cristo. Eso es. Allí es donde está. Y muchos de nosotros lo hemos oído. Pues el apóstol Pedro dijo, pues no me canso de repetirle las mismas cosas porque yo sé que esta les lleva a la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? ¿Quién es la fe? Por lo tanto, tener plenamente el evangelio claro, cuando el evangelio llega a la vida del hombre y organiza su vida, entonces se restaura su culto, se restaura su corazón y su mente. Entonces se ejecuta la oración correcta, la adoración correcta y se llevan a cabo todas las cosas y hay un cambio generativo porque ha cobrado vida. Y esta vida es el avivamiento que nos impulsa a testificarle a todo aquel que está a nuestro lado con el único propósito de mirar quién brinda una respuesta, quién tiene un corazón preparado, quién es esa perla preciosa, quién es esa semilla que dará verdaderamente el fruto al caer en la tierra. ¿Dónde está y cómo se encuentra? Hay que buscarlo plenamente con mucho ahínco. Por eso las parábolas de la escritura nos hablan de eso y se hace con el evangelismo, teniendo el evangelio. Entonces estos dos elementos juntos llevan a cabo lo que conocemos con la evangelización mundial, que no consiste sino en dar a conocer que Jesús es el Cristo y en buscar y encontrar a esos hombres y a esas mujeres que abren su corazón a esta verdad revelada por el Padre, a esta verdad oculta en la cual Satanás ha enceguecido a los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de la luz o la luz de la gloria del evangelio de nuestro Señor Jesús Cristo. Amados de Dios, morir es conocer al Hijo de Dios como lo que es. Somos invitados a morir diariamente. No es porque hacen un tanto tiempo yo vi que Él era Jesús el Cristo. Es que tengo que verlo cada mañana. Es que tengo que verlo cada instante. Es que tengo que verlo durante la mañana, la tarde y la noche. Es que tengo que verlo todo el día. Y en ese proceso hay un género de formación del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Por eso nosotros notamos que la Biblia presenta ese ya del cual estamos hablando, que es inmediato una vez que esta revelación se hace palpable. Pero luego viene ese otro nivel de la vida del hombre. Es que mirarlo como Él es contemplar que Él es el Cristo. Y es que el Cristo es el eterno. Es que Jesús como el Cristo es el pan de vida. Es que los oficios del Hijo de Dios indican que Él es la luz del mundo. Es que Él lo expresó diciendo para que entendiéramos su rol, que Él era la sal de la tierra. Por eso expresó, yo soy la puerta. Es que solamente al recibir el evangelio has pasado la puerta. Pero de la puerta adelante está el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas. Ser una nueva criatura es volver al estado original. Las cosas viejas pasaron, ya no vivo para mí, ya no vivo para el mundo. Vivo para aquel que murió y resucitó, no en el intelecto, no en la mente, sino en una vida palpable y real. Eso se visualiza cuando hay un accionar de una vida entregada plenamente, sin esfuerzo, sin querer salir corriendo, sin sacrificio, porque ya Él lo hizo de manera exacta y completa. Allí es donde podemos entender que todo está resuelto para poder desarrollar esa obra magnificante y maravillosa de el ministerio de nuestro Señor, de reconciliar al hombre con Dios, del cual tú y yo somos testigos. Somos parte de este ministerio, de este servicio a la humanidad, de compartir y entregar. Es que la predicación del evangelio por todos los medios lleva un solo propósito: que conozcan al Hijo de Dios, que cada uno pueda oír el mensaje de la Biblia. Es que perdemos el tiempo cuando dedicamos conversaciones por estos medios, sencillamente que nos ha permitido Dios para que proclamemos y lleguemos a los distintos lugares donde hay un corazón anhelando oír plenamente
la voz que les proporcione la paz. Es que Jesús, como el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Por eso Juan 20:31 expresa diciendo que estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, quien es el Cristo, es el Hijo de Dios. Sencillamente. Qué fácil es decirlo. Él es la resurrección. Una esperanza nos debe llenar. Él es el Señor y Maestro. Y si Él es el Señor, es mi Señor, yo soy su súbdito. Él es el Rey. Él da la orden, yo obedezco. No tengo derecho a mencionar otra cosa. Él envió a los discípulos y posteriormente envió a los 70. Y en ambas experiencias, la que dice Mateo y la que narra Lucas, en los capítulos 10 de cada una de estas escrituras, allí notamos que Él entrega el mensaje. Él se entregó y les dijo lo que habían de decir. Y eso es el evangelio de la Biblia. Lo que tenemos que decir. Hay muchos temas y hay muchas cosas, pero es lo que tenemos que decir. Pero ¿cómo lo decimos si no nos sometemos? Ahí es donde está el no de la Biblia, en que se maneja ese proceso en el cual cada uno de nosotros hemos ido creciendo a lo largo del tiempo. Es que hay cosas que al principio no se entienden. Hemos creído que Jesús es el Cristo, pero no entendemos otros detalles, porque los principios, doctrinas y costumbres y todos los valores que traemos de una vida anterior no nos permite, no nos deja, porque estamos saturados de un conocimiento intelectual que no es más que terrenal, animal y diabólico. Por lo tanto, Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Para ser testigo del evangelio, tenemos que pedir esa sabiduría, y esa sabiduría se va manifestando en la medida que el discípulo comienza a conocer al Hijo de Dios. No es una historia, no es que me escuches a mí, no es que veas todos los seminarios, es que tú tienes que conocer al Hijo de Dios. Es que viendo al Hijo de Dios es que podrás profundizar el reino. Y profundizando el reino es una misericordia entregada plenamente por el Padre, por un ardiente deseo. ¿Cómo se demuestra? Haciendo la evangelización, compartiendo lo que hoy te ha dado Dios, porque cada día verás cosas del reino, cada día verás cosas del Hijo de Dios, cada día vas a entender y a mirar, y esta formación de este carácter te va a permitir verdaderamente, es que eres el alfa y el omega, es que todo está englobado. Jesús no es el centro de nadie, Él no es el medio, Él no es el eje de la vida de los hombres, no. Por eso el mensaje de la Biblia no es cristocéntrico. Cristocéntrico quiere decir en teología que se menciona a Cristo en todas las cosas. Él no es cristocéntrico, Él es el alfa y el omega. Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Por eso Pablo a los hermanos de Colosa le dice, Él es el todo y en todo. Él lo es todo. Por eso Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito. Amados de Dios, si no llegamos, si no tenemos el tiempo para sentarnos y escuchar y aprender, por eso se ha hecho toda esta actividad, y por eso Dios ha puesto la carga en el corazón de los hombres que han tomado el liderazgo para ejecutar esto, por la sencilla razón de que, porque no descansamos, no podemos, no hay vacaciones. En el todavía no de la Biblia, quiero que veas con claridad cómo los discípulos cada día, llenos de tanta tradición judía, llenos de tanto carácter religioso y lleno de tantas cosas, se enfrentaba cada día al extremo que ya al cabo del tiempo de los 3 años y algunos meses, Jesús les dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es que somos como una espada que cada día se va tomando el filo. Fíjense bien, ¿se acuerdan de Juan Marcos? Como Pablo en una oportunidad llegó y dijo, no me gusta, no me sirve.
Pero resulta que Juan Marcos, pasado el tiempo, Pablo le escribe a Bernabé para decirle: envíame a Juan Marcos, que me es útil. Porque en el tiempo que Pablo lo necesitaba, no tenía la capacidad. Sus ojos estaban nublados. Quizás veía a los hombres como árboles. Y usted dirá: ay, el pastor está hablando teológicamente. No, son hechos palpables de la vida real de hombres que testificaron el mensaje de la Biblia, que proclamaron diciendo que Jesús es el Cristo, pero estaban llenos de errores porque eran ciegos completamente. Es que el apóstol Pablo oyó la voz del Hijo de Dios cuando le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es que Pablo cayó a tierra con aquel resplandor que lo dejó ciego, y así ciego preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego él dijo sencillamente: ¿qué quieres que haga? Y Jesús le contestó: entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Es que si no conocemos con esplendidez al Hijo de Dios, no sabremos lo que hay que hacer. Es que tenemos que conocerlo a Él. Por eso es mi énfasis allí. Yo he entendido que si no conozco al Hijo de Dios, no conozco el Evangelio. Es mentira, no se ha revelado en mí el que Jesús es el Cristo. Pero si yo conozco al Hijo de Dios, entonces la claridad de ese Dios que es Jesús y quien es el Cristo, como rey, sacerdote y profeta de mi vida, hay una transformación y hay un cambio porque he cobrado vida y las cosas viejas pasan. Soy un hombre nuevo. He cobrado la vida. Entonces entrego lo que hay dentro de mi corazón. Y esto no es para un X pastor, sino para todo aquel que cree. Para todo aquel que ha recibido la plenitud del Hijo de Dios. Allí nos encontramos. Este Pablo, para terminar con este testimonio, después que dijo que tenía que entrar allá, se levantó. Analice, había oído la voz de Jesús. Había escuchado al Señor. Se le identificó Jesús cuando le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero aún Pablo estaba ciego. Fue metido en la ciudad, tomado de la mano porque no veía. El no de la Biblia. No todo llega de una vez. Esto no es magia. Tenemos que conocer al Hijo de Dios. Todo está resuelto, sí, pero tenemos que verlo. Tenemos que mirarlo. No vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó. Es un estado de crecimiento en el día a día. Por eso los discípulos era todos los días, porque en ellos había un crecimiento de todos los días. Había un fuego que los consumía todos los días. Es el deber ser, porque es una comunión permanente, es constante, es una obediencia diaria, en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día. Vivimos para Él. Amados del Señor, discípulos de todos los continentes y todos aquellos que estemos conectados en este momento y seamos portavoces de esto que Dios ha entregado en nuestra vida. Eres rey, sacerdote, escogido según Pedro. Eres una nación totalmente santa con un solo objetivo, para que anuncies la virtud. ¿Cuál es la virtud? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es Jesús, es el Cristo. Ahí está. Esa es la herramienta más poderosa, el ya de Dios, ante el todavía no de la Biblia, es decir, en donde yo debo ir paulatinamente, sin correr, estando apresurado simplemente, porque no es correr, sino no detenerse, es avanzar constantemente a cada momento y que no pase un día sin que yo pueda testificar, sin que yo lo pueda anunciar a la familia, a los amigos, a los colegas, en la universidad, en la empresa donde laboro, en la urbanización donde habito, en los lugares donde estoy, en todo lugar. Al que es pastor, al que es un discípulo de alguna congregación de X cosa, a todo aquel que me rodea, porque el que dice que cree le enseño, debo enseñarle, debo transmitirle, y al que nunca ha oído le anuncio, le predico, le testifico, le certifico la resurrección de nuestro Señor, que ahora puedo verla, que puedo palparla, que puede correr por mi sangre esa verdad,
que puede estar impregnada dentro de mi espíritu. Allí, constantemente. Veamos a Pedro por un segundo. Vean, Pedro le fue revelado que Jesús era el Cristo. Y cuando Pedro lo dijo, Jesús le contestó diciendo, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos entendemos que esa roca es la declaración que Pedro había entregado. Tú eres el Cristo. Pero después que Pedro dice eso, vemos a un Pedro que niega al Señor. Vemos a un Pedro que saca una espada para herir a un soldado. Vemos a un Pedro que maldijo el día en haber estado. Vemos a un Pedro completamente sacando lo que verdaderamente había por dentro. Pero vemos a un Pedro que reconoce y llora amargamente porque en él la vida de Dios trataba de manera clara. Yo quiero que usted por un momento lo vea. ¿O acaso no es Pedro el que se levanta y se dice, le voy a pescar, y se llevó un montón de discípulos con él? ¿Qué pasó con la revelación que había? ¿Sabe qué ocurrió? Que el hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu, y aunque la voz de Dios llega a él, y aun cuando lo vea y lo visualice y no lo entiende, viene el malo y lo arrebata. Satanás corre, no manda a nadie, él mismo va para robar el evangelio. Lo hizo con Eva, lo hizo con Israel, lo hizo con los reyes, lo hizo con muchos profetas, lo hizo aún en este siglo, lo hizo en los siglos anteriores y lo ha hecho después que Cristo se levantó para robar el evangelio, porque a él no le importa la condición, no son las enfermedades, no es la reina, no es el criterio político, no es nada de esas cosas, es el evangelio lo que a él le importa robar y quitar. Para que no le resplandezca la luz de la gloria del evangelio, enceguece a los incrédulos que viven detrás de conceptos filosóficos, doctrinales, fundamentos, distinciones y principios de valores, de tal forma que se disfraza detrás de la ciencia teológica y detrás de otras ciencias que se manejan. ¿Son malas las ciencias del mundo? No, no son malas, pero no nos conducen a ver al Hijo de Dios. Solamente nos dan información. Nos llenan la mente del criterio, nos intelectualizan y aprendemos muy bien, pero nos lleva lejos de la realidad. Por eso nosotros notamos que muchos pastores en el mundo se suicidan. Por eso notamos que los cristianos viven cargados y trabajados de muchos lugares de la humanidad. A ellos tenemos que hablarles, a todo el mundo tenemos que anunciarle que si verdaderamente hemos visto a Jesús como el Cristo y lo creemos como dice la Biblia, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, porque todo cansancio se desvanece, porque todo aquel que esté trabajando y cargado, venid a mí, dijo el Señor Jesús, y yo lo haré descansar. El que cree en mí será verdaderamente libre. Entonces hay esa plenitud. El mundo está en caos. ¿Por qué no tiene el evangelio? Tiene noticias del evangelio. Ha oído acerca de Dios, no conoce al Señor. Y tú y yo no podemos jugar al evangelista. El todavía no de la Biblia se desarrolla en cada uno de nosotros para llegar a formarnos al nivel. Luego vemos a un Pedro más adelante, después de vivir todas estas cosas, decirle al Señor, yo te amo y tú lo sabes todo. Hay un Pedro diferente. Es que un Pedro se levanta y dice, varones Galileos, esto que estáis viendo no es otra cosa que lo anunciado por el profeta Joel. Es aquel que se levantó y dijo, esto que estáis viendo hoy ante vosotros por el cual este hombre ha sido sanado, no es otra cosa que única y sencillamente que ha sido hecho por el poder de Jesús, a quien vosotros crucificaste, a quienes ustedes mataron. El poder del Señor se ha hecho presente porque Él es el Mesías prometido, porque Él es el Hijo de Dios que ustedes no vieron. Y les dijeron, no anuncien más en ese nombre. Y ellos contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el Pedro que cuando fue a morir y lo fueron a crucificar, la historia reza diciendo sencillamente, no lo hagan de esta manera. Si me permiten, pido que sea con la cabeza hacia abajo. Ahora bien, todos estos detalles nos llevan a nosotros a mirar. Sencillamente,
todo lo que implica el ya de la Biblia. Es la revelación que llega, es el fuego que te consume. Y el que todavía no contemplas es ese crecimiento que nosotros vemos. No se necesita ser teólogo, no se necesita estudiar en un seminario, no se necesita estar en una academia por largo tiempo para entender que Jesús es el Cristo. Eso es inmediato. Eso lo vemos de una vez y somos confrontados. Cuando esta verdad vino a mi corazón, yo duré 3 días sin poder dormir con tranquilidad y poder ver, y le pedí a Dios que por favor me ayudara, porque yo quería ver con claridad lo que estaba sucediendo. A lo largo de estos 5 años que hemos trabajado y hemos visto con bastante profundidad las cosas, hemos vivido muchas experiencias. Hemos contemplado la aceptación y hemos visto el rechazo de otros. También hemos contemplado a los que se impactan y hemos visto a los que gritan a nuestro lado y caminan y dicen Jesús es el Cristo, pero luego posterior notamos que se desvanecen y nos duele, pero tenemos que continuar adelante, porque de eso quien hace la obra es el Señor. No es lo que yo pueda esforzarme, sino que es que el Señor, Dios Padre, tenga misericordia de cada uno de ellos. Testificar el Evangelio no es algo mecánico. Testificar el Evangelio es transmitir la vida plena de Dios. Es desarrollar plenamente. Yo quiero leer rápidamente lo que me dice Colosenses capítulo 1, versículo 24 del apóstol Pablo cuando escribe a estos hermanos y les dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia, que son los discípulos del Señor. Dice a favor de su cuerpo, que es la iglesia. De ella llegué a ser ministro, de la iglesia. Llegué a ser ministro según el oficio divino, es decir, la ordenanza plena del Señor, que Dios me dio a favor de ustedes, para edificar a la multitud, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos. ¿Cuál? El Evangelio de la Biblia. El que está anunciado en el Antiguo Testamento, pero que no se logra ver con claridad, y que la única forma de verlo, por eso se desarrolla el Nuevo Testamento, por eso están los hechos marcados en unos libros que llaman Evangelio, por eso las epístolas del Evangelio, las que escribieron los apóstoles, se encuentran allí marcadas totalmente. De los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado, se corrió la cortina, se quitó el velo, se cayeron las escamas para ti, para mí, para los hermanos de Colosa, que le ha sido revelado a sus santos, la iglesia, los que han podido ver el Evangelio a plenitud. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas. Tienes que conocer las riquezas. Tienes que mirarlo, porque es allí donde podemos visualizar que todo está resuelto. De otra forma no se entiende. De otra forma es locura. De otra manera vamos a vivir cargados y vamos a vivir agobiados. Y si alguien nos deja, vamos a sufrir porque nos dejaron. Y si alguien nos corre, vamos a sufrir porque nos corrieron. De esta manera nos encontramos. Pero no es así. Es que conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo yo trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Existen muchas cosas, pero quiero terminar diciendo
Es que en el Salmo 19, versículo 1, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es que en la naturaleza está plasmada esa palabra escrita. Es que en Romanos 12, 15 dice que está plasmada y está escrita en la conciencia de los hombres que no conocen a Dios. Es que la palabra fue escrita en tablas de piedra que se le entregaron a Moisés. Es que la voluntad de Dios para conocer la plenitud de su reino es Cristo, la palabra viviente. Y Juan 1:14 lo dice con toda claridad. Y en Romanos 15:4 dice que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis lo permite. De tal forma que en Hebreos 8:10 dice que pondrá las leyes en la mente y en el corazón, en tu mente y en tu corazón. Ese es el evangelio, esa es la verdad para ser testigo y anunciarla. Y quiero terminar diciéndote en esta noche que en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2, allí dice el apóstol: ustedes son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. ¿Quiénes salvarán a las naciones? Usted. Con el mensaje de la Biblia, haciendo el evangelismo de la Biblia, desarrollando la evangelización mundial para llenar la tierra del evangelio y apresurar la venida del Señor. En otras palabras, el ya de Dios es su revelación. Y el todavía no en la manifestación de esa profundidad en la cual tú debes vivir constantemente. Si no lo vives, entonces debemos arrepentirnos, amargamente llorar y delante de Él solicitar misericordia. Que mi Señor y su gracia nos acompañen siempre. Dios les bendiga a todos.